Muy buenos días, compañeros de Ciencias de la Información y docente Edwin Sosa. Dándole continuidad a la asignatura Tablas de Retención Documental, hoy presento un corto video donde explico la importancia de las tablas de retención documental, para qué sirven, cómo se hace, quién las elabora, cuál es su función dentro de la estructura organizacional de una entidad. Esto con el ánimo de, vuelvo y repito, continuar la materia tablas de retención documental, que dentro de los procesos archivísticos son las que regulan el proceso de gestión de los documentos dentro de su ciclo vital. Mi nombre es Andrés Zambrano y aquí vamos a ver qué son, para qué sirven, quiénes las hacen, cómo se hacen, a partir de qué o cuáles son las entidades que las pueden estandarizar y utilizar. Pero primero vamos a definir qué es una tabla de retención documental. Una tabla de retención documental es el listado de series con sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por las unidades administrativas de una entidad en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada fase de archivo. Es decir, estamos hablando de 3 fases de archivo: el archivo de gestión, el archivo de central, el archivo histórico. Sin embargo, hay que tener en cuenta para este tipo de procesos otro tipo de componentes, pero básicamente las tablas de retención documental se configuran como el instrumento archivístico esencial que permite la normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos, vuelvo y lo repito, en los archivos de gestión central e histórico de las entidades o instituciones públicas o privadas que desempeñen funciones públicas. Ahora, ¿cómo se regulan las tablas de retención documental? A partir de la Ley General de Archivos, que es la Ley 594 del 2000, en su artículo 24, expone la obligatoriedad de las tablas de retención. Dice que será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental como mecanismo archivístico de control, de racionalización para la producción de documentos. Es decir, que aquí esto no sale de la nada. Ahora, ¿a dónde se aplica? En la administración central, obviamente. Estamos hablando de que Colombia es un estado centralista, estamos hablando de que Colombia es un estado social de derecho. Entonces, en ese orden de ideas tenemos presidencia, ministerios, alcaldías, gobernaciones, asambleas, vuelvo y le repito, establecimientos públicos, las empresas sociales del Estado, las industrias, los establecimientos comerciales, las empresas o fondos de economía mixta. Es decir, ¿por qué son mixtas? Porque cumplen una función pública y es financiada a través de dineros privados. O sea, ¿quiénes tienen que hacerlas? Los que acabo de decir. Y también están los corregimientos, las comunas, los distritos especiales, y sin tratar de dejar de lado los entes de control, que son el Ministerio Público. Es decir, vuelvo y le repito, la Ley 594 establece la obligatoriedad de todas las entidades públicas del Estado para adoptar las tablas de retención documental en la rama legislativa, judicial y ejecutiva. O sea, tenemos el Senado de la República, tenemos la Cámara de Representantes, tenemos las asambleas, como ya dije, vuelvo y repito, los consejos. Aunque estos cuerpos institucionales están regulando, están de alguna manera haciendo un control político, pero también están generando documentos e información a partir de sus funciones. Personerías, contralorías, procuradurías, veeduría, fiscalía, todo este tipo de entidades que hacen parte de los organismos de control del Estado están en la obligatoriedad de cumplir con la normatividad de las tablas de retención documental. Muy importante es anotar que a partir de la Ley 594 del 2000, en el año 2012 el Archivo General de la Nación emite el Acuerdo 039, mediante el cual se regula y se establece el formato para las tablas de retención documental. Vuelvo y repito, cuerpo legislativo, cuerpo judicial y cuerpo administrativo son los que generan este tipo de tablas, porque es muy importante a partir de un programa de gestión documental generar un instrumento de control que viene a ser las tablas de retención documental. ¿Por qué digo control? Porque es que las tablas de retención documental me están determinando el tiempo que están los documentos en cada fase. Pero bueno, ¿cómo se hace? Resulta que el Archivo General de la Nación, a partir del acuerdo que ya mencioné, dispone 5 etapas. La primera, investigación preliminar para la institución y fuentes documentales. 2, análisis e interpretación de la información. 3, elaboración y presentación de las tablas de retención documental. 4, aplicación. 5, último, seguimiento y actualización de las tablas de retención. Es decir, tenemos una normatividad
que puntualmente nos expone las fases. En la primera etapa o la primera fase, investigación sobre las fuentes documentales institucionales. ¿Qué significa? Que vamos a compilar la información institucional contenida en disposiciones legales relativa a la creación y cambios de la estructura organizacional, organigrama vigente, resoluciones y cuerpos administrativos de creación de trabajo, funciones y manuales de procedimientos. Obviamente en este tipo de información también entran las misiones, entra toda la estructura organizacional y entra algo muy importante que es la memoria histórica de la institución. Esa información obtenida, ¿para qué nos sirve? Para identificar las unidades administrativas productoras de documentos, las normas que rigen las funciones que desarrollan estas entidades y por lo tanto algo muy importante son los documentos que ellos producen a partir de esas normas que lo rigen. Y es la primera oportunidad, o sea, esta es el primer parte para detectar los valores de los documentos, si son administrativo, legal, técnico, fiscal y contable, que son los que tienen en cuenta en la segunda fase. Un instrumento, algo muy importante para determinar cuántos documentos tenemos es una encuesta que también está normalizada. Esa encuesta se aplica a ¿quiénes? A los productores de documentos con el fin de identificar las unidades documentales, dígame bien, unidades documentales que producen el trámite. ¿Qué es una unidad documental? Es un acta de reunión, acta de entrega, acta de recibido. Eso es algo que va más allá, es que hay que tener en cuenta también la norma de la producción de cada documento, es decir, si es legal, si es administrativo, si es técnico, cuáles son los tipos de documentales, cuáles son los tipos de documentos producidos y las series documentales, que ya las series son las que me van a determinar a qué entidad o a qué dependencia están adscritas y a esa le asigno un código. ¿Para qué? Para evitar la duplicación de la información. Es decir, que las tablas de retención documental son algo supremamente fundamental porque me permite identificar a partir de lo anterior los trámites de los documentos, el valor del documento, las necesidades especiales para custodia, cuál es el tipo de soporte, la calidad de información que viene, la información que presenta. Tenemos que hay valor primario y valor secundario. El primario es fiscal, legal, contable, administrativo. El valor secundario es el histórico, el cultural y el científico. Al analizar la producción y los trámites de estos documentos hay que tener en cuenta las funciones asignadas a las dependencias y los manuales de procedimientos para cada uno de ellos, porque al identificar los valores primarios de esa documentación, o sea, si son administrativos, legales, jurídicos, contables y o fiscales, estamos determinando en primera medida la tipología documental y no quiere decir que no vayan a llegar al archivo histórico, no, lo sabemos. Al conformar las series y subseries con sus respectivos tipos documentales, estamos organizando un número y le estamos asignando un código a cada dependencia y obviamente estamos determinando cuál es su tipología documental. Es decir, vamos a decir que yo tengo la dependencia 100, yo tengo en esa dependencia tengo una serie que es la 101 y la 101 son informes, pero ¿qué tipo de informes? ¿Cierto? Informes contables, informes de gestión, informes legales, informes institucionales, es decir, entonces a partir de ahí vamos a determinar el destino de esa documentación, ya sea para conservación total, selección o eliminación, porque las tres se pueden dar, y esa selección puede aplicarse a la documentación vigente, a series documentales cuyo contenido se repite, ahí se elimina, y si se encuentra registrado en otras series, pues obviamente. La selección de documentos se aplica bajo la normatividad y la modalidad de muestreo. Pero ¿quién hace ese muestreo? El comité de archivo. Toda institución que tenga un programa de gestión documental debe tener algo que se llama comité de archivo, que es el que decide el tipo de muestreo a aplicar y los porcentajes a conservar. Asimismo se les asigna un tiempo en cada archivo, teniendo en cuenta la norma. Ahora, la tercera etapa es la elaboración y presentación de la tabla de retención documental. ¿Quién la presenta? El jefe de archivo presenta la propuesta de la tabla de retención documental de la entidad con la serie y subseries documentales que tramita y administra cada dependencia, eso sí, no tiene vueltas, acompañada de una introducción y de los anexos que sustenten el proceso y los criterios empleados para su elaboración. Es decir, tenemos que presentar, ¿qué me dice este punto? Que yo debo presentar una propuesta metodológica. ¿Quién lo presenta? Vuelvo y le repito, el comité de archivo, el jefe de archivo. Ahora, para las secretarías generales, porque estamos hablando que hay secretarías y subsecretarías, pero hablando en términos generales, o para quien haga sus veces, los funcionarios de más alta jerarquía son
quienes defiendan y conserven los archivos. Aparte de eso, ellos deben remitir a la instancia evaluadora correspondiente, o sea, el Consejo Departamental de Archivos, para su posterior elaboración. Ahora, cuarta etapa, aplicación. Después de aplicar la tabla de retención documental, pasa a la instancia competencia, es decir, el representante legal de la institución expedirá el acto administrativo, llámese acuerdo, llámese resolución, correspondiente que ordene la difusión entre los servidores públicos de su entidad para garantizar esa aplicación de esa tabla. Es decir, ya la estamos aplicando, ¿cierto? ¿Qué falta? Hacer un seguimiento, pero para hacer el seguimiento debemos capacitar a todas las personas que hagan parte de esta entidad e institución en la aplicación de las tablas de retención documental, porque a partir de ahí se elaboran los instructivos que normalicen y organicen esa tipología, ese tipo de documentos mediante su tipología, donde en el archivo de gestión y en el archivo central, y obviamente preparando las transferencias documentales. Para transferir hay que tener en cuenta los valores primarios y secundarios. Ahora, dentro de esa aplicación hay algo muy importante, y es que la organización de los documentos en las diferentes fases de archivo, es decir, gestión, central e histórico, se hará con fundamento en las tablas de retención documental. Cuando estamos hablando de la organización, estamos diciendo que es respetar los tiempos de permanencia en cada fase. O aquí retomamos lo que acabo de mencionar, y es las transferencias. Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantan teniendo en cuenta los plazos establecidos en la correspondiente tabla documental, y hay que seguir los procedimientos de limpieza o expurgo de la documentación. Cuando ya estamos en el archivo histórico, hay que eliminar todo tipo de material metálico, identificar el material afectado por factores geofísicos y determinar un cronograma de eliminación. Es decir, los documentos a eliminar, de acuerdo con la tabla de retención documental, se destruyen y se deja constancia en un acta. ¿Quién la emite? El comité de archivos. ¿Qué dice? ¿Por qué se elimina o se conserva tal documento? Teniendo en cuenta la normatividad vigente de la institución y los plazos establecidos. Ahora, esa acta debe ir firmada por el comité de archivo, el jefe del archivo, el jefe de la unidad. Etapa quinta. Seguimiento y actualización de las tablas de retención documental. La unidad de archivo de cada entidad establece un cronograma de seguimiento para la verificación de la aplicación de la tabla de retención documental en las dependencias, y existe y debe a la vez contener un plan de mejoramiento a corto plazo para atender las modificaciones. Es decir, no siempre los documentos van a estar en esa misma línea, la archivística y la documentación es cambiante, y esas modificaciones que surjan tanto a la tabla de retención documental como a las unidades documentales se debe hacer mediante una solicitud. ¿A quién? Al comité de archivo, a la unidad central de la entidad, donde se les expone los argumentos para los cuales se debe, o por los cuales se debe cambiar, se debe hacer este cambio. Entonces eso lo aprueba el comité de archivo de la entidad. La tabla de retención documental se debe aplicar a partir de la aprobación, y es un referente para la organización porque conforma series y subseries de las unidades documentales, no solamente los que producimos de aquí para adelante, sino los que con anterioridad se han hecho, siempre y cuando correspondan a la misma estructura organizacional sobre la cual se basó las tablas de retención documental. Es decir, yo no puedo llegar al municipio de Génova a traer unidades documentales de la gobernación del Quindío y anexarlo, ¿no? Simplemente eso se llama principio de procedencia, no lo podemos violar. La vigilancia de las tablas de retención documental la hace el Archivo General de la Nación. En cumplimiento de la inspección y vigilancia, debe verificar las tablas de retención documental en el momento que lo considere pertinente. Es más, es el Archivo General quien aprueba la propuesta metodológica para la aprobación de este tipo de tablas. Hay entidades que tienen un formato de auditoría para estas tablas, y eso es excelente dentro de los programas de gestión documental que buscan una certificación en calidad mediante una norma. ¿Por qué? Porque es muy importante que usted tenga, al tener un proceso documental, esté normalizado y esté sustentado en bases sólidas. ¿Cómo se hace?
Mediante el Archivo General de la Nación emiten los acuerdos y emiten la información necesaria y requerida para hacer dicho trámite. Ya para concluir y en vista de la importancia que revisten las tablas de retención documental para la administración pública y para las entidades del Estado, creo que es el mejor mecanismo que existe para descongestionar los archivos y para evitar que un archivo histórico se me convierta en un fondo acumulado sin ningún tipo de organización de clasificación y catalogación. Creo que esto es una herramienta ágil, dinámica y muy pedagógica para determinar los tiempos, las series, las subseries documentales que rigen dentro de la institución, que es la tabla de archivos documentales, después de que ha contenido todo este tipo de información y permite hacer eliminación, expurgo y selección en cualquier momento. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Andrés Zambrano. Feliz día para todos, compañeros y docentes de Edwin Sosa.